Dios, amén. Entrego el micrófono, pastor. Amén. Buenas noches para todos, qué bendición estar nuevamente con ustedes. La verdad que para mí ha sido algo maravilloso este encuentro. Le quiero agradecer al pastor Adam que me conectó con la pastora Duberlis. Y bueno, poder compartir la palabra de Dios siempre es un privilegio. Esperamos que el Padre Celestial siempre esté apoyando la palabra, porque si Él no interviene en lo que nosotros vamos a decir, no vamos a lograr ningún efecto en la vida de las otras personas. Así que le pido a Dios que me utilice en esta noche en su misericordia, que tome el control completo de mi espíritu, alma y cuerpo, y pueda traer algo que sea edificante para cada uno de los que están escuchando o puedan escuchar después este mensaje, especialmente los pastores y líderes, porque bueno, tenemos una responsabilidad grande y a veces el enemigo nos confunde, nos engaña, nos deriva a hacer otras cosas que dejando las más importantes, ¿no? Que son las que realmente hacen que el reino de los cielos sea efectivo. Y en realidad hoy quiero hablar un poquito porque si analizamos realmente lo que está aconteciendo en el mundo, toda la responsabilidad la tiene la iglesia. Todo lo que está pasando en el mundo es una responsabilidad de la iglesia, así como, como el diablo está usando a los líderes de las naciones para que traigan este caos que sabemos que ya está ocurriendo y que se va a acrecentar. Es todo por la verdad, mucha negligencia de los hijos de Dios que no cumplimos nuestra función en el reino. El apóstol Pablo decía que nosotros teníamos que orar por los presidentes, por las personas que están en eminencia, para que podamos vivir en paz y reposadamente. O sea, ¿quién es el responsable de lo que está pasando en este mundo? Y la iglesia. La iglesia no está haciendo lo que debe hacer, está dormida. Entonces nosotros tenemos que tratar como pastores, vincularnos más con el Señor, estar más en contacto para que Él nos revele las palabras necesarias en este momento para que la iglesia vuelva a recuperar el lugar que le corresponde. Y a veces las cosas de Dios son un poco inentendibles, ¿no? Pero cuando uno profundiza puede llegar a comprender por qué Dios obra de ciertas maneras. Y si vamos a Mateo 24, vemos que es Jesucristo el que nos dice a nosotros que es necesario que estas cosas acontezcan. Y cuando habla de las cosas necesarias que deben acontecer, el Señor está hablando de guerras, de rumores de guerras, de nación contra nación, reino contra reino, de hambres, de pestes, de terremotos y de diferentes problemas climáticos. ¿Por qué? Porque es lo único que va a hacer que la iglesia realmente despierte y busque a Dios y se enfoque realmente en lo que tiene que hacer. No son mis palabras, usted lo puede leer ahí en Mateo 24, pero Jesús cuando empieza a decir de las cosas que sabemos que van a venir, que van a ser tremendas, el Señor dice que son necesarias. Y bueno, uno viendo lo que está pasando y el enfriamiento que hay en la iglesia, uno entiende por qué Jesucristo tiene que recurrir a esas cosas para que nosotros despertemos y bueno, en el último tiempo cumplamos la función que se nos encomendó y podamos ir perfeccionando a la novia. Así que bueno, voy a orar para que el Señor me respalde en esta noche y vamos a compartir. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento, este privilegio divino. Señor, yo te pido por cada espíritu que está escuchando ahora tu palabra, por cada alma, Señor, Padre, que sea en este momento tocada por tu presencia, edificada, Señor, desafiada, Señor, elevada en el espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, sin ti nada podemos hacer. Tú eres el que tiene que ungir este pan. Señor, tú tienes que ungir estos peces, Señor, para que se multipliquen y todo aquel, Señor, que esté escuchando ahora sea saciado, Señor, en todas sus necesidades. Padre, tú sabes, conoces cada uno de tus hijos, tú sabes lo que está padeciendo, algunos enfermedad, algunos atormentados, algunos problemas económicos, tú sabes cada uno de los problemas que tiene. Señor, sabemos que si nosotros obedecemos tu palabra, todo se revierte. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, tú eres el que nos tiene que permitir entender la palabra. En el nombre de Jesús, sea la unción del Santo sobre mí, bendiciendo mi boca y sacando eternidad por mis labios. En el nombre de Jesucristo, amén. Entonces quiero empezar en Juan 4:10. Juan 4:10, eh, que es un versículo sumamente importante. Y dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Una vez más los leo. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva.
Bueno, partamos de que la Biblia no es un libro común. La Biblia debería ser para el hombre el libro de la vida. No es un libro para dejarlo en la biblioteca, no es un libro para usarlo como libro de cabecera, sino que es el libro del cual va a manar todo el conocimiento que el hombre debe adquirir para vivir una vida fructífera. Como toda cosa que se utiliza mal, como toda cosa que se utiliza mal, se termina tirando a la basura. O sea, el hombre, quizás por la capacidad que Dios le dio, la inteligencia, la sabiduría, puede considerarse algo diferente a toda creación. Pero nosotros somos una criatura creada igual como se hace un televisor, se hace una heladera, se hace un teléfono, o sea, todo se crea y el creador, ¿no?, hace un manual para poder usarlo correctamente. Si nosotros lo usamos de una forma incorrecta, las cosas se estropean. Ahora en particular, ya prácticamente con los avances, todas las cosas vienen para ser utilizadas, enchufar en cualquier lugar, en cualquier corriente, y automáticamente el aparato se organiza de acuerdo a la corriente que se le enchufó. Pero generalmente antes, cuando yo viajaba a otros países con el apóstol, a las campañas, siempre tenía que estar averiguando qué tipo de corriente había en el país donde íbamos, porque bueno, si el aparato que yo llevaba era de 220, porque es lo que se utiliza acá en Uruguay, y lo conectaba en 110 en el otro país, se me iba a estropear. Entonces siempre era, ¿por qué? Porque yo sabía que en el manual decía que era para 220. Si lo enchufo en 110 y se va a estropear, y si es al revés también, si es 110 y lo enchufo en 220 y va a haber un desperfecto y se va a terminar estropeando. Entonces, lo mismo acontece con el hombre. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, si nosotros no nos sujetamos a lo que la Biblia dice, y es lógico que vamos a fracasar, vamos a ser estropeados y al final vamos a ser tirados al Hades para que luego después del juicio seamos tirados en el lago de fuego. Todos aquellos realmente que no obedecen a las directivas divinas. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, porque todo lo que nos está pasando ahora actualmente a nosotros, y es por desconocimiento de la palabra de Dios. O sea, hay un versículo en la Biblia para cada situación que cada creyente está viviendo. Lo único que le falta es descubrirlo, encontrarlo, pasar tiempo con Dios para que ese problema, esa aflicción que tiene, desaparezca. Entonces, el Señor, sí, el Señor puede escuchar una oración de un corazón sincero que está buscando de su presencia, y el Señor puede hacer un milagro, marcar una señal sobre su vida, o enviar a un siervo de él por esa inquietud para que le satisfaga la necesidad espiritual. El Señor lo puede hacer. Vemos como Pedro fue a la casa del centurión Cornelio, ¿no?, enviado por el Señor, porque había una sinceridad en el deseo de Cornelio de buscar a Dios, y aparte Dios había visto con agrado sus ofrendas, sus oraciones. Entonces llamó a su siervo, a Pedro, para que vaya y le explicara acerca del reino. Lo importante era que Cornelio tenía que saber que existe un Espíritu Santo, a lo cual la Biblia llama el don de Dios, y que para que ese Espíritu Santo se active, manifieste el poder, debe estar la palabra que representa al Hijo de Dios. Por eso yo le decía que este versículo es sumamente importante y relevante. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, el Espíritu Santo, y quién es el que te dice, dame beber la palabra viva, tú pedirías y él te daría agua viva. Entonces, a lo que quiero decir ahora en este momento, es que mientras no tenemos el Espíritu Santo y no tenemos la palabra de Dios, nosotros no podemos hacer ni una sola obra relacionada con el reino. Cualquier oración que le hagamos a Dios sin tener el Espíritu Santo y sin tener conocimiento de la palabra, y el Señor no la va a responder. Vuelvo a repetir, eso para la gente que supuestamente ya se dice creyente y que tiene tiempo dentro de la iglesia. Si no recibió el Espíritu Santo y si no tiene palabra, el Señor no le va a dar nada para hacer dentro de su reino, no le va a contestar ninguna oración, porque las cosas relacionadas con el reino se tienen que hacer solamente a través del verbo, a través de la comunión del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser
de instrumentos útiles para el reino, tenemos que chequear en nuestras vidas de que tengamos realmente la presencia del Espíritu Santo. Yo dije, mucha gente está confundida y piensa que porque le resucitó el Espíritu ya tiene esa posibilidad de actuar dentro del reino y hacer cosas grandes para Dios. Pero no, ni siquiera con el Espíritu resucitado podemos hacer cosas que sean favorables para el reino de Dios. Las cosas favorables son a partir de que viene el Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, quedaos en Jerusalén. Y vuelvo a repetir, esto se lo está diciendo a discípulos que tuvieron 3 años con él día y noche, que no tenían conocimiento de la palabra, pero sin el Espíritu Santo no iban a poder hacer una sola obra que esté en relación con el reino de Dios. Entonces, es sumamente importante que nosotros como creyentes tengamos este discernimiento para que el diablo no nos siga engañando, porque hay mucha gente en la iglesia pensando que tiene una relación con Dios, que Dios le va a responder las oraciones y después se frustra, se empieza a frustrar porque no ve nunca la respuesta de Dios. ¿Y por qué? Porque no está en la condición necesaria para que Dios realmente le responda su oración. Entonces, vamos ahora a Mateo 12:22 para entrar en el tema principal de lo que quiero hablar en esta noche. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Lo voy a leer una vez más. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y este es el tema principal que quiero hablar en esta noche y espero que ninguno se ofenda. Voy a leer cada versículo que voy a compartir con ustedes, por eso les pediría que después vayan y lo mediten, pasen tiempo con Dios, porque si no pasamos tiempo con Dios y no podemos entender las cosas de Dios. Solamente cuando tenemos una intimidad con Él, realmente podemos decir que somos hijos de Dios y que podemos estar viviendo de acuerdo a su voluntad. Ahora, es sumamente grave para cualquier cristiano, escúcheme bien, para cualquier cristiano. De esto no hay uno que se pueda escapar, porque yo quiero que todo mi cuerpo funcione. Es más, cuando me queda un pelo en la almohada, me preocupo, porque ese pelo ya no pertenece a mi cuerpo. Entonces, esto que Jesucristo va a enseñar es para todos los creyentes, y por eso los creyentes están fracasando. Y principalmente el tema de la gravedad lo trajo a la iglesia los pastores que no echan fuera demonios. Los pastores que no echan fuera demonios. Y este es el problema grave por cual tenemos estos problemas hoy en el mundo de los líderes que están gobernando, que nos están poniendo a un punto de una tercera guerra mundial y no una guerra como las demás, una guerra totalmente destructiva con armas que nosotros ni siquiera nos imaginamos que tienen escondidas para atacar a sus enemigos. Y todo esto, ¿por qué? Porque los pastores no cumplieron su función de echar fuera demonios. Esto no es para ciertos pastores, esto es una orden de Dios para todos los pastores. Entonces, si me está escuchando algún pastor que no echa demonios, yo no quiero que se ofenda, sino que a través de esta palabra yo quiero que se le abra el entendimiento y empiece a hacer lo que Dios le mandó, para lo cual lo llamó, porque echar fuera demonios es fundamental para poder hacer líderes productivos dentro del reino. Entonces, quedaron atónitos porque un ciego y mudo al cual Jesucristo le echó el demonio, recibió el habla
y recibió la vista. Entonces, todos los problemas que hoy existen en el mundo es por causa justamente de esto. La desobediencia al manual, ¿eh? Porque por donde usted mira la Biblia, después que vino Jesucristo, habla de que tenemos que echar demonios. ¿Por qué? ¿Por qué decían, será este el hijo de David? Por eso a mí me desespera cuando la gente no sabe interpretar entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. David era un guerrero humano. David peleaba con armas humanas y a través de las guerras del rey David, humanamente, eran las que el Padre Celestial estaba preparando para que cuando viniera Jesucristo las pudiera interpretar espiritualmente. Cada vez que Jesucristo ganaba una batalla, cada vez que David ganaba una batalla en lo terrenal, ahí había un secreto espiritual preparado por su Padre para Jesucristo cuando viniera, para que lo pudiera ejercer en el mundo espiritual. Entonces, no era un David, era aquel que le daba la llave de David, que lo dice en Apocalipsis, ¿no? El que tiene la llave de David. ¿Qué significa el que tiene la llave de David? El que nos puede hacer a nosotros como ese David que existió en el Antiguo Testamento, pero que ahora Jesucristo quiere que sea un David en el reino espiritual, un David que realmente enfrente las obras del enemigo y sacuda los espíritus inmundos donde se le ponen adelante. Entonces no lo podían comprender, porque ellos esperaban un David que viniera con espada, con flecha, con lanza, pero no, este es un David espiritual, este es el David de los Davises, ¿eh? El rey de reyes y señor de señores, el que vino a sacudir realmente el reino de las tinieblas y el que nos quiere enseñar a nosotros cómo debemos hacer para que nosotros también podamos vivir felices imitando lo que él hizo. Por eso siempre digo, él es el prototipo que está parado a la diestra del Padre para que nosotros nos enfoquemos en él y hagamos todo lo que él hizo para hacer del que está sentado en el trono el Padre nuestro también, que se pueda identificar como nuestro Padre. Entonces, vamos a Mateo 9:32 para que quede más claro. Y no son mis palabras, son las de Jesús. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros desobedecemos el manual, no nos ajustamos a la voluntad del Padre, estamos abriendo una puerta para que los demonios entren en nuestro cuerpo, entren en nuestro cuerpo. Esto no hay diferencia entre creyente y no creyente. Los no creyentes están todos endemoniados. Los cristianos deberíamos mejorar a través de nuestra relación con Dios para ser cada día más libre, porque Pablo ya había recibido el Espíritu Santo, ya sabía que dentro en su hombre interior quería hacer una cosa, pero había una fuerza en sus miembros que la llevaba a hacer otra. Pablo entendió, estoy endemoniado. Mejor que Pablo para entender esto no hay. Él lo reveló con perfección. Pero mire lo que dice Marcos 9:32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Otro pasaje donde habla de otro mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Por eso, lo peor que puede tener alguien que se considera pastor es celo de alguien que le está demostrando algo para que él lo entendiera de otra manera y tuviera crecimiento espiritual. Yo no entiendo los pastores que cuando ven a un siervo de Dios que de repente aparece con más unción o tiene alguna revelación diferente o manifiesta algo de Dios diferente, en vez de pegarse a él y decirme, por favor, ¿cómo aprendiste esto? ¿Dónde lo dice la palabra? ¿Cómo lo puedo interpretar para que pase conmigo? No, al contrario. No, este echa los demonios por el príncipe de Belcebú. Lo que está pasando acá con Jesucristo. Los fariseos que deberían ser los más impactados, los que más deberían acercarse a Jesucristo y preguntarle cómo es que está haciendo eso para glorificar a Dios, al contrario, son los que más usa el diablo para destruir el reino de los cielos, para destruir el reino de los cielos. Por eso le digo, todo lo que está pasando en el mundo es el problema que tiene la iglesia, principalmente con estos líderes fariseos, saduceos, que lo único que hacen es perseguir a los que manifiestan la unción del Padre Celestial.
Entonces, lo más inteligente es que cuando uno ve a un siervo de Dios ungido, lleno de la presencia de Dios, es que quiera tener lo que él tiene. Y eso fue lo que pasó conmigo. Cuando yo vi que el apóstol, cuando el apóstol Márquez me invitó al Palacio Peñarol para decirme que venía un hombre que cuando subía a la tarima sacudía a los demonios y los espíritus inmundos y se sanaba a la gente, y le digo, pastor, por favor, dígame cuándo viene que quiero ir. Y una vez que conocí su ministerio, me pegué de una manera que al día de hoy soy la sombra del pastor. Pero me fue de muchísimo beneficio porque él fue el que me enseñó a mí los secretos espirituales para yo también hoy poder echar demonios y que el Señor me use en su reino de una forma favorable. Entonces, lo más lógico de un pastor que es inteligente y que realmente ama a Dios y quiere prosperar, quiere avanzar, es bueno, me acerco al pastor para que me enseñe, porque así como uno puede enseñar una cosa, otro puede enseñar otra. Uno puede ser más efectivo de repente en el conocimiento acerca del amor, otro en el conocimiento más profundo del Espíritu Santo, otro en la demoniología, pero justamente que es un cuerpo, un complemento para que todos nos ayudemos y que todos podamos seguir adelante y glorificar a nuestro Padre Celestial. Entonces, lo peor que puede hacer un pastor es ponerse de una forma negativa, rebelde, porque quizás él, o porque claro, también hay otros que solamente quieren vivir de lo que tienen los demás, y no se puede vivir de lo que se tienen los demás, se termina yendo al infierno, esas son las vírgenes imprudentes, que solamente están buscando algo para repetirlo, pero no se inquietan por tenerlos ellos en el corazón, y por eso después empiezan los problemas. Pero mire lo que dice acá Mateo, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces, hay que continuar con el pasaje, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos. ¿En la sinagoga de quién? Y en la sinagoga de estos fariseos. Por eso el Señor dice en la sinagoga de ellos. Sinagogas que no tenían nada que ver con el reino de Dios. Dice, recorría Jesús las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino. Ahora sí, Jesucristo metió en la sinagoga de ellos la palabra de Dios. Esto es una de las cosas más productivas que tiene hoy la iglesia virtual, ¿no? La iglesia por internet. Cuando estamos escuchando verdaderos pastores, porque se pueden meter en lugares donde no se está predicando la verdadera doctrina y se le puede traer luz de repente a mucha gente que está esclavizada bajo de ministerios que están guiados por Satanás. Directamente así lo decía el Señor, sinagogas de Satanás. Entonces, predicando el evangelio del reino y sanando de toda enfermedad y de toda dolencia en el pueblo. O sea, el evangelio del reino tiene como repercusión, tiene como respaldo espiritual las sanidades y las liberaciones, libra de toda sanidad y de toda dolencia. Y mire lo que dice, y al ver las multitudes, porque lo triste de todo esto es que hay multitudes siguiendo a esta clase de pastores que no cumplen con el manual, y no se enfocan en echar fuera a los demonios para que los miembros crezcan, sean realmente productivos dentro del reino y no sean miembros intermitentes. Por eso, la intermitencia en la vida espiritual del creyente significa que está todavía endemoniado, no superó la obra de los demonios, por eso no puede tener constancia, no puede orar todos los días, no puede meditar todos los días, quiera entenderlo o no quiera entenderlo. Esto es lo que le pasa al intermitente, está endemoniado y por eso el demonio no le deja cumplir con la obra de Dios como tiene que hacerla. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, y por supuesto, y acá voy a dar un testimonio y creo que por esto el Señor se llevó a un gran siervo de Dios, que quizás ustedes lo conocen, un siervo llamado Tibi Joshua, un africano, algo extraordinario como el Señor lo usaba. Tenía tanta revelación y tanta comunión con Dios. Ese hombre no daba un paso, ni actuaba con sus manos si antes no le consultaba al Espíritu Santo lo que tenía que hacer. Y ese hombre amaba tanto a las personas, pero tanto a las personas, que buscaba en Dios la forma de poder ayudar a otros a ser libres, porque él sabía la necesidad espiritual de que la gente sea liberada de demonios.
Entonces ese hombre oró a Dios y Dios le reveló un secreto de que con una agüita ungida por su oración, la gente se la echaba y la gente quedaba liberada de los demonios y la gente se sanaba. Claro, este hombre con tal de ayudar a la gente, porque veía la necesidad espiritual que había en el mundo cristiano, empezó a hacer todo este tipo de cosas. Entonces la gente que no tiene conocimiento del mundo espiritual y probablemente puede decir que eso es una herejía, que eso es una barbaridad, que eso es una locura. No, eso es una desesperación por hacer la obra de Dios y ver que hay otros pastores que no están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces yo creo que el Señor, porque se lo llevó a una edad muy joven, 50 y pocos años, en el boom de su ministerio, lo escuchaban 700 millones de personas, pero ¿cuántos pastores podían estar yendo al infierno por estar cuestionando lo que este hombre hacía? Que en realidad cuando uno conoce la palabra se da cuenta que el amor que tenía era inmenso, y con tal él de seguir sanando a la gente y liberando a los cautivos, diseñó, pidió a Dios revelación y usó esa agüita de la mañana que le llamaba, que la gente se la rociaba, que había pastores que no echaban demonios, que iban a buscar esa agüita para llevarla a sus congregaciones para poder empezar a liberar a los miembros. La verdad fue algo extraordinario, extraordinario, un don de sanidad, un don de discernimiento. Ese hombre le podía revelar el sueño a cualquier persona. Él llegaba una persona a la iglesia inmensa, una iglesia de 10, 20 mil personas, y él podía decir, en tal lugar hay tal persona que pasa esto, esto, esto y esto, y la persona pasaba adelante y tal cual lo que él le decía. Pero bueno, está. Llegó a un nivel espiritual tan grande y a veces nosotros tenemos un nivel tan bajo para entender esas cosas, y que el Señor creo que tomó la decisión y se lo llevó hace muy poquito al cielo, pero tenía para enseñar muchísimo más, un siervo de Dios tremendo. Pero yo también agradezco mi apóstol, ¿no? Mi pastor, que realmente me enseñó también, tiene una congregación de 1 millón de miembros en Corea, y no hay lugar que él vaya y que no sea parte de su actividad eclesiástica echar demonios y sanar enfermos. Y los ciegos ven, los mudos hablan, tal cual lo que pasa acá en la Biblia. Entonces dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Escúcheme bien, ¿me está escuchando? Como ovejas que no tienen pastor. ¿Y a qué le llama el Señor ovejas que no tienen pastor? Y ovejas que realmente están bajo una cobertura de un pastor que no echa fuera demonios. Entonces las ovejas están constantemente atormentadas, adoloridas y enfermas. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué está pidiendo el Señor Jesús? Obreros que realmente cumplan con el objetivo que les mandó de echar fuera demonios para sanar enfermos y sanar de toda dolencia. ¿Por qué? Porque si no, la mies es mucha, pero es una mies que se va a perder, como multitudes que seguían a estos fariseos, pero estaban todos enfermos. Parecía que tenían pastor, pero el pastor no cumplía la función. Entonces la función del pastor está directamente relacionada con que eche demonios. Un pastor que no echa demonios es un pastor endemoniado. Entonces, 10.1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, después de que Jesús ve todo esto, de que echó un demonio de un sordo y un mudo, y le dijeron hijo de Belcebú, y que fue a la sinagoga de ellos, y estaban todas las ovejas enfermas y doloridas, atormentadas, como si no tuvieran pastor, entonces el Señor las sanó y tuvo compasión de ellas, y le dice a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha, y los obreros son pocos. Hay mucha mies, hay mucha gente que realmente desea conocer a Dios, desea salvarse, pero los pastores no están cumpliendo con la función que les mandé. Entonces dice, llamando a sus 12 discípulos, cuando dijo esto y pidió que mande obreros, él intercedió delante de su padre, y su padre, ¿qué le dijo? Vos elegí 12 discípulos que te acompañen en el ministerio para que vayan a echar demonios. Eso fue lo que le dijo el padre en la oración. Y a la mañana dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar de toda enfermedad y de toda dolencia. ¿Cuál es la función de que el Señor llame a sus discípulos? Y acá no está diciendo profeta, evangelista, maestro, apóstol, no. Llamando a su discípulo, una persona que se considera un discípulo, y cuando yo hablo de discípulo hablo de un anciano, hablo de un diácono, porque Felipe, ¿por qué sacudió una ciudad? Porque liquidó todos los demonios que habían en la ciudad. Lo único que no les transmitió el Espíritu Santo, porque era una autoridad que se le había dado en ese momento a Pedro para que le diera comienzo a la iglesia. Entonces tuvieron que ir a buscar a Pedro para que le imponga las manos y le transmita el Espíritu Santo. Pero la ciudad la había sacudido el diácono Felipe, echando fuera a los demonios, que dice que salían dando grandes salaríos.
poseídos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar ¿de qué? De toda enfermedad y de toda dolencia. Entonces, mientras no se echan fuera los demonios de las personas, olvídese de que haya un líder productivo. Van a ser todos líderes intermitentes, todos líderes que no van a tener una consistencia, no van a tener un respaldo divino, líderes que se van a comprometer un día a hacer una cosa y al otro día no van a venir. ¿Por qué? Y porque están endemoniados, porque no saben que tienen que autoliberarse de los demonios. Entonces, esta era una situación extremadamente grave la que estaban viviendo los fariseos, porque los que más deberían saber del reino de Dios eran los que menos sabían. Y a mí acá, bueno, ya le hemos hablado de la locura de Nicodemo, ¿no? Que era un principal entre los judíos y no sabía lo más básico, no sabía lo más básico que había que resucitar el espíritu y nacer del agua y del espíritu. No sabía lo más básico. Y acá está pasando lo mismo. Estamos viendo que fariseos, que trataban a Jesucristo de hijo de Belcebú, no tenían ningún conocimiento de profundidad espiritual acerca del reino de las tinieblas. Pues parece que no sabían que Lucifer había introducido el mal en el universo y que conquistó una tercera parte de los ángeles por engaño y que después metió el mal en el hombre y que ahora los espíritus inmundos que salen de las personas muertas sin Cristo se transforman en demonios. Entonces, era gravísima la situación, gravísima la situación. Y la gente que esperaba, como vuelvo a repetir, un guerrero como David que viniera con espada o lanza, pero no era así. Entonces, por lo tanto, es normal y obligatorio que una iglesia o una persona que profesa seguir y servir a Jesús eche fuera los demonios. Entonces, ¿cuál es la mayor persecución que recibió la iglesia siempre? Y los pastores que realmente no tienen una comunión seria con el Señor, pastores que tienen miedo de nombrar a Satanás en sus iglesias. Eso es lo que trae el caos y lo que trae el retroceso en general en el cuerpo de Cristo. Entonces, mire, vamos a Mateo 12:25. Mire lo que dice, continuando con lo que Jesucristo nos viene enseñando, ¿no? Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Lo vuelvo a repetir. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y a mí me llama muchas veces la atención, claro, la gente nueva que viene por primera vez a la iglesia y sin ningún tipo de conocimiento, y normalmente después que transmitimos la palabra, obedecemos al Señor Jesús, empezamos a echar demonios y sanamos enfermos, y muchos de esos nos miran con una cara diciendo como, ¿dónde me metí? ¿No? Porque claro, para ellos es sorprendente porque algo que debería ser común de todas las iglesias se volvió inusual. Entonces, cuando en una iglesia ven que realmente se echan los demonios y la gente queda confundida. Se perturba porque no. Y más cuando los demonios empiezan a gritar y demonios que de repente hay que agarrarlos entre 7, 8 personas para administrarlo por la violencia que tienen dentro. Entonces, y muchos otros se burlan. A ver, muchos otros se burlan pensando que es un juego. Entonces, a veces yo pienso, no, Señor, ¿cómo me gustaría que en ese momento que la gente le viene ese pensamiento ignorante de las cosas del reino de los cielos, qué bueno sería si tú le abrieras los ojos espirituales en ese momento y él pudiera ver con todos los espíritus que vino en su entorno a sentarse hoy en el banco, y que son esos mismos espíritus que están ahí alrededor de él que lo perturban y no le dejan entender la palabra. Por eso siempre pongo hincapié de que cuando se esté predicando la palabra, controlen el corazón, justamente ¿para qué? Para que esos demonios que se vinieron contigo a la iglesia no te estén sacando del pensamiento correcto de estar escuchando el mensaje y que estando sentado en el banco estés pensando, ay, sí, tengo que ir a la casa, que dejé a mi marido, tengo que hacer la comida, ay, y mañana qué hago con mi mamá, que la tengo que llevar al médico, y el Señor te quiere dar la palabra ahí para que vos
te llenes de fe, te llenes de confianza de que Dios va a hacer la obra, y al contrario, en vez de estar enfocado en lo que el Señor te está diciendo, perturbado constantemente con todo lo que va a pasar después de que te salgas de la iglesia, donde supuestamente viniste a buscar la solución. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido. Entonces, ¿qué es lo que? Porque viene en la secuencia de lo que está hablando de los demonios, que le dicen Belcebú. Todo reino dividido contra sí mismo. ¿Y por qué un reino está dividido contra sí mismo? Y justamente porque son los demonios los que causan esto. Esto es lo que está diciendo Jesús. Por eso le estoy diciendo que todo lo que está pasando en este momento en el mundo, con los líderes, es toda la obra de los demonios. Los demonios están de para bien ahora utilizando a Vladimir Putin, utilizando a Macron y utilizando al coreanito de Corea del Norte y usando bueno, ustedes ya saben todo lo que está pasando en este momento en el mundo, todos los muñequitos que el diablo está manejando. A Trump no lo quise realmente incorporar como uno de los muñequitos, porque Trump está puesto en ese lugar por el Señor. Si todo lo que vaya a hacer Trump, usted no le quepa la menor duda que lo va a utilizar el Señor. Está puesto ahí por el Señor. Lo que él haga, tenga por seguro, porque cuando uno va a la Biblia y empieza a estudiar con profundidad el libro de Apocalipsis, uno ve que el caballo rojo, que es el que va a provocar la guerra, y ustedes van a ver que la guerra va a venir por Donald Trump, es este señor que el Señor puso ahí, justamente, que viene con una gran espada. ¿Qué significa que viene con una gran espada? Que viene a armar un gran conflicto, porque lo que viene a hacer Donald Trump es tratar de defender el reino de los cielos. No sé si será un cristiano de ley o no, pero él siempre está hablando de Jesucristo, y viene contra todas estas reglas que se están armando ahora de la Agenda 2030, que algo supuestamente ustedes sabrán, y Donald Trump vino a desafiar todo eso. Entonces Donald Trump vino a traer un conflicto, a desarmar lo que el diablo tenía armado para destruirlo. Entonces es como un último aliento que viene a dar para contener un poco más, pero no va a durar mucho más. En cualquier momento esto se dispara y tenemos que estar preparados, porque va a pasar de todo. Va a haber una maldad en el mundo como nunca la hubo ni nunca la habrá. Así que tenemos que estar sumamente preparados. Y una de las cosas que nosotros vamos a tener que hacer hasta el final es echar fuera a los demonios. Entonces, ¿qué trae la división en los reinos? Que no se echó fuera demonios. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, ¿qué es lo que trae la división? Y la obra de los demonios, la obra de los ángeles caídos, que influyen a los demonios para que se metan en los cuerpos de las personas y hagan todo en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que nosotros nos unamos en el amor de Cristo, que realmente seamos uno como Él es con el Padre, pero el diablo no quiere que nosotros seamos uno, se mete en el medio, trae discordia, trae pleito, trae ira, trae odio, trae celo, trae envidia, y por eso estamos viviendo de esta manera. ¿Por qué? Porque no cumplimos nuestra función de echar fuera a los demonios. Entonces, Mateo 12:26, continuando con la enseñanza de Jesucristo. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mire, Jesucristo sigue hablando de la obra de los demonios. Todo esto está relacionado con la obra de los demonios que Jesucristo está enseñando. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Entonces, indirectamente el Señor está diciendo: ¿por qué los pastores en las congregaciones no echan fuera a los demonios? ¿Por qué? Y porque están bajo el dominio de Satanás. Jesús viene todo este pasaje diciendo que fue a predicar a la sinagoga de ellos, y que estaban las ovejas como que no tenían pastor. ¿Por qué? Porque ese pastor estaba gobernado por Satanás y no hacía la obra que tenía que hacer en favor del reino de los cielos. Entonces acá Jesucristo se lo va aclarando. Y si Satanás echa fuera a Satanás, por eso esas congregaciones no son parte de mi reino, porque en esas congregaciones los pastores están gobernados por Satanás y no echan demonios. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos avance, haya realmente líderes productivos, que se pueda recoger toda esa mies que está deseando de conocer al verdadero Dios. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.
Y acá voy a dar un testimonio, porque yo empecé en una iglesia, y realmente era una congregación donde no se echaba fuera demonios. ¿M? Y fue una de las particularidades por las cuales yo me salí de esa iglesia. ¿M? Cuando conocí el apóstol Lichosú, porque yo pedí a Dios, Señor, porque si vamos a seguir a Jesús, debemos seguirlo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y si la Biblia nos está diciendo que Jesucristo, desde que se levantaba hasta que se acostaba, estaba predicando el Evangelio, echando demonios y sanando enfermos, y nosotros, si queremos ser su discípulo, tenemos que hacer lo mismo. Entonces yo había agarrado la costumbre de quedarme en la iglesia a la noche orando al Señor: Señor, yo quiero ir por las naciones, yo quiero echar demonios, quiero sanar enfermos, tal cual como dice la Biblia, yo le pedía al Señor. Y en ese momento yo le agradezco a mi pastor, el que era mi pastor, pero no echaban demonios, no echaban demonios, era una denominación mundial en la cual no se echan los demonios. Entonces, realmente le agradezco igual a ese pastor porque me dio la bendición. Cuando él vio que mi ministerio era otro, diferente al de él, que era solamente el pastorado, y me había identificado con el apóstol Lichosú por las actividades que él hacía internacionales, que primero yo llevé a mi pastor a Corea para que lo conociera, a ver si despertaba, a ver si despertaba. Pero en realidad, tristemente, el pastor era el siervo de los diáconos de la iglesia. El pastor tenía que rogar a los diáconos cuando quería hacer algo en la iglesia, algo totalmente inusual, porque el pastor está ¿para qué? Para liderar la iglesia. Los diáconos pueden opinar, ayudarlo en todo lo que sea favorable para el reino, pero la última palabra la tiene que tener el pastor. Cuando el pastor es esclavo de los líderes que tiene la iglesia, esa iglesia está fundida. Entonces, gracias a Dios, el pastor, como habíamos llegado a una muy buena relación, porque la verdad había sido un encuentro amoroso, pero bueno, no compartíamos la forma de llevar el ministerio. El pastor me dio la bendición y me dejó seguir al apóstol Lichosú. Pero ¿por qué me fui de ahí? Y porque no se echaban fuera demonios. Y esto es gravísimo para un pastor, que no echa fuera demonios. Que alguien se le vaya de debajo del ministerio justamente por esto, porque el pastor no echa fuera demonios, porque ese miembro delante del Señor después va a hablar y ese pastor va a tener problemas, porque es lo que dice acá la Biblia. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Vuelvo a repetir, ¿cuántos miembros habían tomado como padre espiritual a ese pastor, a esa iglesia que llegó, donde el pastor no echaba fuera demonios y se tuvo que ir a una iglesia donde sí echan fuera demonios porque cree realmente que lo dice la palabra de Dios y es una orden del Señor Jesucristo? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, vuestros jueces. Entonces, tenemos ahora el caso para que ustedes vean de la importancia de esto, ¿no? Ustedes saben bien la historia de cuando vinieron los 10 leprosos delante del Señor Jesús. Los 10 leprosos vinieron a pedir misericordia delante del Señor Jesús. Y Jesucristo hizo misericordia. ¿Y qué les dijo? Id y mostrad a los sacerdotes. Id y mostrad a los sacerdotes. Pero en el camino, uno de los leprosos identificó que realmente la sanidad esa incurable que tenía había venido de parte del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué iba a ir a hacer a esos sacerdotes que en ningún momento se preocuparon por liberarlo o por sanarlo? Este volvió hacia Jesús. Entendió que realmente al que le tenía que agradecer y tenía que saber qué era lo que tenía en particular que lo pudo sanar, fue Jesucristo. El leproso vuelve delante de Jesús, se postra delante de él, lo reconoce como el Señor. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Y los otros 9, dónde están? Pero no fue que Jesús los mandó que vayan delante de los sacerdotes, pero no fue que Jesús lo hizo probándolos para ver si entendían en qué lugar realmente se deberían congregar y a quién deberían seguir. ¿Qué iban a hacer delante de esos sacerdotes que no hicieron nada por ellos? Entonces, esto es una situación gravísima, porque Jesucristo dijo: ¿y los otros 9, dónde están? Era que Jesucristo los esperó que ellos en el camino tuvieran revelación y se dieran cuenta que realmente el que tiene el poder de Dios para guiarles el camino al cielo es el que los sanó.
Entonces, esto es tremendo, hermanos. Y yo no quiero traer confusión, ni quiero que nadie se ponga en contra de mí. Vuelvo a repetir, yo transmito esto para ayudarlo. Si hay algún pastor que no echa demonios, o si hay un miembro que no se está autoliberando, tiene que empezar a hacerlo, porque esto es una orden para todos, no es para los pastores. Todos los miembros del cuerpo, cada uno debería luchar por su propia liberación, por su propia sanidad. Está bien que al comienzo uno, a través del pastor, como yo hice con mi apóstol, aprenda de cómo lo tiene que hacer, pero llega un momento que cada uno individualmente debe luchar por su salvación, debe luchar por su prosperidad. ¿Para qué? Para que mañana pueda transmitirle a otro la verdad del reino, porque si él no lo puede hacer con él mismo, ¿y cómo le va a transmitir a otro? ¿Cómo le va a dar crecimiento a otro? ¿Qué le va a transmitir a su prójimo? Entonces, miren lo que dice Lucas 13:31. Lucas 13:31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Escuchen esta conversación de los fariseos que vienen a hablar con Jesucristo. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Ustedes saben muy bien que Jesucristo, la Biblia dice que Jesucristo no era necesario que nadie le diera testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre, ¿no? Entonces, acercarse a Jesucristo era algo realmente tremendo porque te hacía una radiografía espiritual y mirándote nomás él ya sabía qué había en tu corazón y qué pensabas, y como a Natanael que lo vio y dijo un verdadero siervo de Dios, ¿no? O sea, él automáticamente con mirarnos nomás ya podía hacer un veredicto de nuestra vida con Dios. Entonces, acá los fariseos quisieron utilizar a Herodes para que Jesucristo dejara de hacer lo que a ellos le molestaba. Usaron la imagen de Herodes como Herodes quiere que te vayas porque te quiere matar, pero en realidad lo que estaban deseando que Jesucristo se vaya de la región eran los fariseos. Y en la respuesta de Jesucristo, nosotros podemos ver que él discernió la situación y les responde de acuerdo a lo que ellos tenían en el corazón. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Miren la jugada de los fariseos. Cuando una persona de repente tiene algo en su corazón y le quiere decir al pastor algo que no le gusta y le echa la culpa a otro hermano. Pastor, mire que el otro hermanito estuvo diciendo de usted tal cosa y en realidad es él que tiene eso en el corazón, entonces está usando al hermanito para él decir al pastor lo que no le gusta a ver si lo cambia. Y le dijo, id y decirle a aquellas zorras. Ya Jesús identificó que las zorras son ellos. Ustedes son las zorras que no me quieren acá. Ustedes son las zorras que me quieren sacar de la región. He aquí, yo echo fuera demonios. ¿Qué es esta respuesta para Herodes? ¿Qué tiene que ver Herodes con que él le diga que echa fuera demonios? ¿Quiénes eran los que no querían que Jesucristo echara los demonios? Y los fariseos, que eran los que le decían que era un hijo de Belcebú, porque echaba los demonios por Belcebú. Entonces el Señor le está respondiendo a ellos por la maldad que tenían en su corazón. Y les dijo, indirectamente, él le siguió la continuidad como diciendo, sí, sí, es Herodes, bueno, andá y decirle a aquella zorra, se los estaba diciendo a ellos, y decirle a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones, curaciones, le doy la vista al ciego, hago que el mudo hable, hago que el paralítico se levante, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús acá? La obra del Señor, la de echar fuera demonios, ninguno la debería parar, y menos gente que se dice que es creyente. Por eso yo echo demonios hoy y mañana, y acá está hablando en el tiempo de Dios, en el tiempo eterno de Dios, donde 1000 años nuestros es un día de Dios. Entonces dice, hago curaciones hoy, a través de Él, en el tiempo que está Él, y mañana, en el segundo milenio, porque nosotros sabemos que Jesucristo ya hace 2000 años que se fue y estamos entrando en el tercer milenio. Y al tercer día en el que vivimos nosotros, termino mi obra. ¿Qué está diciendo el Señor? Que nosotros, como hijos de Dios, hasta último momento deberíamos continuar echando fuera a los demonios. Es una responsabilidad de todos. Pase lo que pase en el mundo, la situación que tengamos que vivir, lo que venga, nosotros tenemos que continuar echando fuera a los demonios hasta el final.
Lo vuelvo a leer, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Ya identificó que era mentira, que eran ellos realmente los que los querían sacar de la región. Y ahí le respondió y le dijo, id y decirle a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. ¿Qué está diciendo Jesús? Hasta el último día nosotros tenemos que echar fuera los demonios. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que venir a la iglesia no es recibo el Espíritu Santo y me siento en el banco. No. Nosotros tenemos que cumplir una función dentro del reino. Y dentro de esa función es luchar contra la obra del enemigo. Cada uno debe luchar por su propia vida. Lógico. Nosotros tenemos que aprender de los pastores cómo lo debemos hacer. Mire, vamos de vuelta a leer lo de Pablo. Vamos a leer lo de Pablo. En Romanos 7. Romanos 7. Vamos al 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, esto ya nosotros lo estudiamos, que Pablo se viene analizando en el espíritu, se viene analizando en el alma, y bueno, llega a la conclusión que el problema lo tienen los miembros. No era un problema espiritual porque con su hombre interior él quería hacer la obra de Dios, pero había una fuerza exterior que no le dejaba cumplir con la obra del Señor. Pero veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en donde, en mi miembro, en mi cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué entendió Pablo? Y escúcheme bien, a Pablo nadie lo liberó. Pablo aprendió a liberarse solito, escudriñando las escrituras, analizando lo que le pasaba dentro de su cuerpo. Pablo empezó a darse cuenta que lo que le estaba pasando no era interno, sino que era externo. Entonces ahí comprendió que los demonios entran en el cuerpo del hombre. Y eso lo vimos nosotros también en el Génesis, porque el Señor le dijo a la serpiente, del polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, cuando el hombre peca, la serpiente tiene la autoridad delegada de Dios para afectar su cuerpo. Por eso tenemos las enfermedades. ¿Por qué? Porque primero mete la ira, mete el celo, mete la envidia, mete el odio, mete la bronca. O sea, el primer ataque del diablo es sobre el alma, capturar el alma para que se ponga rebelde a la palabra de Dios, desobedezca, y entonces una forma que tiene el Señor de llamarnos la atención para que nos arrepintamos es que deja que los espíritus inmundos entren en el cuerpo, para darnos cuenta que hay una fuerza que nosotros no podemos vencer si no nos enfocamos a buscar a Jesucristo de todo corazón, de toda mente, de toda alma y de toda fuerza. Entonces Pablo lo identificó, que había una fuerza en sus miembros, en su cuerpo, que no le dejaba vivir como Dios quería, que hacía lo que aborrecía. Y cuando hablo de hacer lo que aborrece, es que se ve que Pablo en su momento le costaría orar, le costaría pasar tiempo con Dios, le costaría evangelizar, hasta que fue superándose y dijo, gracias Dios por Jesucristo, al extremo de llegar a un momento de decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ¿qué pasa? Si uno no toma la decisión de vivir como un creyente de acuerdo a la palabra, va a ser siempre un miserable. Por eso siempre tenés esa ira, siempre tenés esa enfermedad, siempre tenés ese conflicto en tu casa, porque no lo sabes manejar, porque los demonios se te están burlando, porque no estamos obedeciendo la obra de Dios. A ver, los pastores están justamente para ayudarnos. Yo siempre digo, una persona viene 30 años, 40 años a la iglesia y tiene un demonio metido en su cuerpo desde que nació. Ese demonio está aferradísimo a su cuerpo, a su vida. Entonces los pastores somos utilizados justamente para sacar esa primera fuerza, desgarrarlo realmente de adentro, para sacarlo de una primera instancia. Yo siempre digo, es como cuando hay un tornillo de muchos años que está agarrado en la madera y hay que agarrar un destornillador más grande y afirmarse para poder sacarlo, pero una vez que ese tornillo sale, después si lo mete, lo puede sacar fácilmente. Bueno, justamente los pastores tenemos que cumplir esa función, ayudarle de entrada a sacar ese tornillo, y después cada uno aprendiendo cómo lo tiene que hacer,
que acá estuvimos viendo cómo se tienen que hacer para autoliberarse, cada uno debería reprender el demonio y sacarlo de su cuerpo. Miren lo que dice Marcos. Marcos 15. Y les dijo, presten atención, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Criatura cuando es, criatura es cuando no tiene relación con el Hijo de Dios. Somos todos criaturas. Después que nos convertimos, pasamos a ser hijos de Dios. Pero somos todos criaturas. El que creyere está diciendo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Acá no está hablando de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de diáconos, de diaconisa, no está hablando de todo eso, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién? Cualquier criatura. Cualquier criatura que entendió el Evangelio, que se arrepintió, que reconoció en Jesucristo como el Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, no podemos decir que el echar fuera a los demonios es solamente para los pastores. Cada miembro tiene que aprender a autoliberarse. No puede ser que te duele la barriguita y pastor, me duele la barriguita. Y pastor, ayer no pude dormir porque sentí que en la cama se me movió. No, tenés que tomar autoridad como hijo de Dios. Primero tenés que arrepentirte de tu pecado. El proceso es este. Primero tenés que arrepentirte de tu pecado, porque si no te arrepentís de tu pecado, el demonio tiene derecho a estar dentro del cuerpo. Después tenés que pedir por la sangre de Jesucristo para que el Señor perdone a tu alma, porque la sangre de Cristo es para limpiar el alma, para purificar el alma. Pedir por la sangre de Jesucristo para que te limpie el alma. Y entonces después tenés que tomar autoridad y echar fuera el demonio, reprender el demonio para que suelte tu cuerpo. Así vivo yo siempre, hasta el día de hoy, echo fuera el demonio, porque un mal pensamiento, una bajada de ánimo, algo que me afectó, ya sé que el demonio, yo ya me doy cuenta, detecto enseguida cuando tengo el demonio adentro o cuando no. Y principalmente me duele acá, me empieza a molestar acá en la nuca, cuando veo que estoy endemoniado, acá en la nuca me empieza. Entonces, me arrepiento, me limpio con la sangre de Cristo y reprendo al demonio, y el demonio sale del cuerpo y quedo nuevamente renovado, quedo nuevamente renovado. Entonces, esto lo debería hacer todo hijo de Dios, pero tristemente estas cosas no se enseñan en la iglesia. Por eso los miembros no pueden avanzar, por eso te vuelvo a repetir, no hay líderes verdaderamente que sean instrumentos de Dios, que sean líderes que uno pueda decir, a este lo voy a seguir porque lo que dice lo hace, no son fariseos que dicen una cosa y hacen otra. Entonces, mire lo que dice Jesucristo continuando con el pasaje. Porque si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, escúcheme, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuál es una de las señales principales para saber que el reino de Dios está con cada uno de ustedes? Y que echa fuera demonios. Pero si yo por el Espíritu de Dios, por eso les dije al principio, sin el Espíritu de Dios, sin el don de Dios, no se le ocurra echar un demonio. Asegúrese que recibió el Espíritu Santo, que realmente, y la forma para saber si recibió el Espíritu Santo es muy clara. Usted tiene que haber llorado 2-3 días sin parar por toda la gravedad de lo que hizo en contra del reino de Dios. Por eso, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa es la marca, la marca. Cuando uno recibió el Espíritu Santo, es imposible que no llore de una forma desgarradora por todos los males que le causó a un Dios tan bueno, tan misericordioso y que nos amaba tanto. Entonces, después que está convencido que tiene el Espíritu Santo, que tiene conocimiento de la palabra, ahí usted tiene que empezar a autoliberarse, tomar autoridad sobre su cuerpo y reprender para que el demonio lo suelte. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y vuelvo a repetir, esto es lo que yo le agradezco a mi apóstol. Esto es lo que yo le agradezco a mi apóstol. Porque la primera vez que fui a Corea, yo fui con bocio. Los médicos me habían dicho que durante 6 años tenía que tomar 6 pastillas. Yo todavía recién estaba convertido y el enemigo, una de las cosas que me atacó fue con el bocio. Entonces fui al médico y bueno, lo normal, lo que me habían enseñado mis padres. Estás enfermo, tenés que ir al médico. No conocían a Dios.
Yo a mis hijos ya ahora los crío de otra manera. Están enfermos o tienen que arrepentirse, hicieron algo mal y ya saben cómo funciona el reino de los cielos. Entonces, tenía que tomar durante 6 años 6 pastillas. Justo conozco al apóstol que vino a Uruguay, me voy a Corea, tengo la posibilidad de hablar 15 minutos con él, digo, ahora el apóstol me sacude los demonios, porque yo lo veía liberar a la gente, y me manda impecable para Uruguay. No, me mandó con el demonio, yo siempre digo, me mandó con el demonio, pero me dijo lo que tenía que hacer, estas cosas que yo le estoy diciendo, arrepiéntase, pida por la sangre de Cristo y reprenda todos los días, saque el demonio de su cuerpo. Y hoy le doy gracias, porque me llevó a la práctica, me llevó a la práctica. No me trajo para acá sano y yo no tenga el convencimiento dentro mío de cómo realmente funciona el reino de las tinieblas. No, me mandó con el demonio para Uruguay. Y empecé a hacer lo que él me dijo. Y cuando fui a la otra entrevista con el médico, yo ya estaba sano. El médico quedó sorprendido porque todos los valores se habían normalizado y nunca más, y nunca más. Y ya les digo, me he sanado de COVID, de hernia de disco, de jaqueca, de cáncer, todo de la misma manera, arrepintiéndome, pidiéndole al Señor, porque tengo que pedirle a veces uno sabe qué fue lo que hizo mal y ya no tiene ni que pedirle al Señor. Bueno, ya sé que esto que me vino fue porque hice esto, pero cuando uno no sabe y le tiene que el Señor misericordia, explícame, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué desobedecí? ¿En qué me salí del camino? Y el Señor le va a indicar, usted se arrepiente y saca el demonio de su cuerpo, usted se sana. Usted no tiene que tener miedo a ninguna enfermedad por más grave que parezca. Usted tiene que tener miedo a desobedecer a Dios. La enfermedad para el creyente es un aviso de alerta, es una señal de amor del Señor para llamarnos la atención de que estamos haciendo las cosas mal, y cuanto más grave la enfermedad es porque más grave es nuestra situación delante de Dios. Entonces el Señor quiere socorrernos, quiere ayudarnos. Entonces manda a veces la enfermedad justamente como una señal de estás pecando, tenés que ordenar tu camino conmigo. Entonces, Mateo 12:29. Mateo 12:29. Seguimos continuando con este pasaje de Jesucristo que viene enseñando de los demonios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Es tremendo esto porque el espíritu inmundo considera que tu cuerpo es su casa, o sea, vivió tanto tiempo dentro de él, se apoderó tanto de esa casa, porque vuelvo a repetir, el espíritu del hombre fue creado para vivir dentro de un cuerpo. Es diferente al espíritu de los ángeles. Por eso no son los ángeles los demonios. Los ángeles no pueden entrar en los cuerpos. Los ángeles afectan los pensamientos para que nosotros abramos la puerta y los demonios se metan. Los demonios son los espíritus que murieron sin Cristo. Entonces, ellos sí necesitan un cuerpo porque fueron creados para vivir dentro de un cuerpo. Entonces, por un tiempo el Señor les permite que actúen de esa manera. Por eso dice que manda la maldición hasta la tercera y cuarta generación. Eso nosotros ya lo estuvimos viendo también. Entonces, el espíritu ese, cuando sale de un cuerpo, anda desesperado, buscando otro cuerpo para meterse adentro. Entonces, cuando entra dentro del cuerpo de una persona, se adueña de ese cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Te roba todos los bienes. Como dice la palabra, te roba todos los bienes. ¿Cuáles son los bienes? Y los bienes que Dios le había dado a Adán cuando estaba en el huerto del Edén. ¿Qué bienes le había dado el Señor? Le había dado paz, le había dado alegría, le había dado gozo, le había dado templanza, dominio propio, le había dado paciencia, le había dado un montón de riquezas el Señor Adán para que disfrutara la vida de un hijo de Dios. Pero el diablo le robó a Adán todo eso y ¿cuándo está feliz ahora el enemigo? Y cuando adentro tuyo hay ira, odio, celo, envidia. Entonces, nosotros tenemos que atar al hombre fuerte, nosotros tenemos que atar a la potestad que está manejando nuestro cuerpo y que está dirigiendo los demonios para que nos afecten de esa manera. Entonces, lo que realmente se ata es la fuerza de los ángeles caídos. A los demonios el Señor nos mandó echarlo fuera. Mandó echarlo fuera. Entonces, todos los demonios están dirigidos por algún ángel, por algún ángel. Por eso están en principado, potestades, gobernador de las tinieblas, huestes
de maldad, ellos están muy bien estructurados y hay ángeles que controlan a ciertas personas. Entonces hay que atar la potestad angelical que está obrando sobre los demonios que están afectando nuestro cuerpo, y los demonios que están dentro de nuestro cuerpo hay que echarlos fuera, hay que reprender. ¿Para qué? Para recuperar los bienes, para que venga la paz, para que venga la alegría, para que venga la felicidad, para que venga el amor, para que venga la misericordia, la templanza, el dominio propio. Pero si nosotros no tomamos autoridad sobre esa fuerza de maldad que está sobre nuestra vida, y vamos a vivir siendo esclavos, vamos a vivir siendo esclavos. Miren lo que dice Mateo 8:29. Mateo 8:29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Escuche bien. Los demonios que estaban dentro del Gadareno sabían que tenían un tiempo estipulado por Dios para poder atormentar el cuerpo. Eso lo vimos nosotros que sale en el Génesis, son 120 años. El tiempo que el demonio tiene para rivalidad contra Dios. No contenderá mi espíritu con el del hombre, sino que serán 120 años. Eso estaba en Génesis y ya lo vimos. Entonces los demonios sabían que todavía les quedaba tiempo, que no se habían cumplido esos 120 años, pero que Jesucristo ahora venía a atormentarlos antes de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estaban cómodos estos demonios? Estaban cómodos porque el Gadareno estaba totalmente destruido, le habían metido de todo adentro, odio, bronca, celos, rompía las cadenas, los cerrojos, nadie se animaba a pasar por ese lugar, sino solamente Jesucristo, porque bueno, tiene la presencia de Dios, como nosotros también deberíamos animarnos a pasar por ahí. Entonces, si nosotros no hacemos esto, y los demonios están de parabien, los demonios están de fiesta, hacen lo que quieren con nosotros. Parecemos creyentes, pero no podemos llevar la vida de creyentes. Parecemos luz, pero no podemos llevar la vida de la luz, en la cual dice el Señor que no hay ningunas tinieblas en él. Y eso debería ser lo que debe pasar con nosotros a medida que vamos conociendo una palabra nueva. Esa palabra nueva no debería permitir que otra vez vuelva a aparecer una tiniebla en algo que supuestamente ya superamos. Como dice la Biblia, somos como el sol, la vida del justo es como la aurora hasta que el día es perfecto. El sol siempre va avanzando, el sol no entra y sale, no entra y sale, no entra y sale, solamente avanza. Entonces, lo que Dios nos iluminó, la palabra que Jesucristo nos hizo, nosotros la ponemos en práctica y ya están. Tenemos que vivir de esa manera. No podemos ir para adelante y para atrás. Entonces, acá vemos Mateo 12:43. Acá lo dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Lo vuelvo a leer. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida, desocupada, barrida y adornada. Y bueno, cuando uno tiene experiencia de echar fuera demonios, uno puede ver con la cara que viene la gente, cómo se acerca, los ojos que se le salen, se deforman todo, pero después que uno los ministra, es otra cara nueva. O sea, es un semblante completamente diferente. Como le dijo el señor a Caín, ¿por qué tenés ese semblante así? Entonces, el semblante, después que uno lo ministra, que le echa fuera al demonio, es más, hay gente que ni se acuerda lo que pasó. Tenemos miembros en la iglesia que dicen: pastor, ¿y qué hice hoy? Porque escupen a uno, le clavan las uñas a otro, gritan, o sea, queda el zapato por un lado y depende la gravedad de la endemoniada que esté la persona. Pero ¿qué pasa? El espíritu inmundo quiere volver, quiere volver. Ahora, cuando esto empieza a ocurrir solamente cuando Jesucristo aparece en la vida de la persona, no hay otra forma de que el demonio empiece a salir del cuerpo de alguien si Jesucristo no es el protagonista de la acción. Cuando Jesucristo entra en obra, cuando Jesucristo entra o a través del pastor que está ministrando, o como Pablo, que creció espiritualmente y se autoliberó. Nunca lo llevó a liberar a nadie a Pablo, solito creció. Entonces, el espíritu dice: la haya barrida, desocupada, barrida y adornada. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el pastor te echa fuera el demonio, el demonio sale de tu cuerpo, ese demonio va a querer volver. Y voy a ver si hago un mensaje con esto.
Cada demonio tiene su personalidad, por eso, cada demonio tiene su personalidad. Tu abuela tenía una personalidad, tu tío tenía una personalidad, tu hermano tenía una personalidad. Según el que se muera, tiene una personalidad. Entonces, vos no podés vencer la personalidad de esa persona de una sola vez, porque esa persona era drogadicta, era ladrón, era borracho, tenía ira. Entonces, esa personalidad vos la tenés que ir venciendo de a poco hasta el momento que no pueda entrar más. ¿Cuándo no va a entrar más? Cuando vos bloqueaste con el conocimiento de la palabra toda la personalidad de esa persona. El demonio siempre va a venir, a todos nos va a venir. ¿Eh? El tema es que no encuentre la casa desocupada. Por eso se mete de vuelta y ahí va a buscar 7 peores. O sea, vos solamente te masturbabas, pero ahora va a buscar a uno que es violador y ahí sí que se te complica, ahí sí que se te complica. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, por eso siempre digo, es bueno saber con qué personas se sueña, con qué muerto se sueña, porque uno ya sabe qué demonio está dentro del cuerpo, o si alguien está hablando, moviéndose, que habla igual que el padre, actúa, habla igual que el tío, ahí ya podés identificar cuál es el demonio que te está atormentando. Entonces podés analizar la personalidad de ese demonio y estudiar en la Biblia los pasajes que te van a ayudar a bloquear esa personalidad. Si era iracundo y me tengo que leer todos los pasajes de ira hasta que yo entienda que no tengo que ser más iracundo, entonces cuando ese espíritu quiere venir de vuelta, no encuentra la casa desocupada, la encuentra habitada por la palabra de Dios. Después, si esa misma persona era ladrón, vos tenés que meditar en todos los versículos que hablan de lo que le pasa a los ladrones para que esa verdad se te grabe en tu corazón, se te haga parte de tu vida. Entonces ya no te va a poder entrar más por la parte del ladrón. Entonces vos le vas bloqueando, le vas cerrando, va perdiendo la fuerza espiritual y vos te vas haciendo cada vez más fuerte hasta llega un momento que lo vencés. Podemos llegar al momento de quedar completamente libre, que de verdad sería lo que deberíamos todos llegar a eso, ¿no? Pablo lo dijo, el que decía que era un miserable llegó a decir, más Cristo vive el mío, o sea, te confirmo que ahora yo no estoy más endemoniado, los vencí, o sea, ahora conozco la verdad. Entonces, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo vaya. Quiere venir inmediatamente, es como una desesperación que le entra cuando está fuera del cuerpo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, se adueñó, él considera que tu cuerpo es su casa. Por eso yo digo, hay gente que a veces se muere sin nunca haber vivido un día de su vida, se lo vivieron completamente los demonios, y esto es tremendo. Dice, cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces, para ir ya terminando con el tema, para que no se haga muy largo, eh, Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Acá Jesucristo está cerrando lo que viene hablando. ¿Quién es el que desparrama? El que no echa demonio. El que no echa demonio. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Quién es contra Jesús? El que no echa demonio. Y esto principalmente los pastores, ¿m? Porque si el pastor no echa demonio, ¿cómo los miembros van a aprender a echar fuera demonio? Entonces por eso hizo, tus hijos son los que mañana te van a juzgar. Los que se fueron de debajo de tu cobertura y se congregan en un lugar donde hay un pastor que realmente hace la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero esto es para todos. El que no está echando demonio, está desparramando. ¿Por qué? Porque el demonio te va a usar. Y vos pensando que estás sirviendo a Dios, estás sirviendo al diablo. Pensando que estás haciendo las cosas bien dentro del reino, estás haciendo mal. Porque imagínate, para una idea, ¿no? Imagínate que vos no pongas tu diezmo. El Señor sabe la gente que va trayendo a la iglesia y sabe que de acuerdo a lo que va ingresando con cada miembro, entra un capital que es necesario para la iglesia. Y vos ese mes no lo pusiste porque el diablo te engañó, te endemoniaste, y ese mes no porque tengo que pagar el colegio de mi hijo y tengo que, no sé, quiero pintar la casa y no, este mes tengo que comprarme ropa y no pusiste el diezmo. Pero ya te hiciste un daño en el reino de los cielos. Te pongo esto para que usted entienda de qué manera nosotros, sin darnos cuenta, estamos dañando el reino de Dios. Entonces dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Y quién es el que desparrama? El que no echa fuera demonios, el que no echa fuera demonios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo 3 cosas. Tenés que ser como atleta,
Tenés que ser como soldado y tenés que ser como labrador. Tenés que ser como atleta porque no te podés salir de las reglas. En cualquier deporte hay reglas. Y si uno rompe las reglas, queda eliminado. No podemos ir contra la palabra de Dios. Tenemos que cumplir las reglas de la palabra. Tenemos que ser como soldados. No hay otra. No hay otra. Todos tenemos que pelear. Todos somos parte del reino. Por eso cuando el Señor crea a los seres espirituales, dice, ¿cómo es que dice? Y creó los ejércitos. Vayan a Génesis, dice, y creó los ejércitos. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía que todos íbamos a tener que pelear, o de un reino o del otro. Ya el Señor sabía. Entonces, tenemos que cumplir nuestra función de soldado dentro del reino de los cielos. Y después de labrador, porque si uno no siembra, no cosecha. Entonces, son las tres cosas, las tres particularidades que son fundamentales en la vida de un hijo de Dios para que sea un hijo que realmente sirve dentro del reino, un siervo fiel. Entonces, el que no junta, desparrama. Entonces, por tanto os digo, ya terminando, por tanto os digo, 12:31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y escuche porque esto es gravísimo, ¿eh? Y esto lo está diciendo en base a lo que le decían los fariseos, que le decían que era Belcebú, que era Belcebú. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús acá? Cuidado, porque de repente quizás no te gusta tanto el carácter de tu pastor. Podés hablar alguna cosa en contra de tu pastor, de su carácter, lo que sea. Es pecado, es pecado. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo contra el Hijo del Hombre le será perdonado. No es un iracundo, es pecado. No podemos negar que es pecado, ¿tá? Porque el Señor lo está usando así. Está hablando de una persona que es un siervo de Dios. Está hablando de él mismo. Cualquiera que diga algo contra el Hijo del Hombre está hablando de él. Capaz que Jesucristo podía hacer algo y la gente decir, mirá, dice que es el Hijo. Bueno, está, pero es algo que personal de su vida, de sus actitudes. Pero cuando uno se mete con la obra de Dios. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Es pecado, pero le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, porque esto ya es diferente, esto ya lastima el reino de Dios. Esto ya confunde, esto ya perturba, esto ya trae división, esto ya trae contienda. No existe perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y por qué es tan grave esto? Y porque una persona que está conectada con Dios son dos reinos totalmente opuestos. A mí no me puede decir alguien que no sabe cuando en una habitación está la luz prendida o cuando está apagada. Porque la única forma es que nunca haya conocido la luz. Si nunca conoció la luz, entonces quizás nunca sabe si la habitación está prendida o está apagada. Pero si algún día vio la luz prendida, es imposible que la confunda con una habitación apagada. Entonces, es imposible que una persona no pueda discernir espiritualmente si la obra que está haciendo ese siervo es o no es de Dios. Y si en el caso extremo de que tenga una... Vaya a Dios y pregúntele. Si Dios es su padre, ¿cómo va a dejar que se confunda? Pero no esté diciendo que lo que está haciendo ese siervo de Dios no es de Dios, porque cuántos siervos de Dios, vuelvo a repetir, deben haber hablado mal de Tibilloso cuando usaba esa agüita de la mañana con la cual la gente se liberaba. Cuántos siervos ignorantes, que no echan demonios, y por eso él tuvo que hacer eso, habrán cuestionado lo que ese hombre hacía, y sin embargo lo hacía porque amaba la obra de Dios, amaba a la gente, y quería que la gente viviera en libertad, que no estuviera cautiva por los demonios. Entonces, cuidado porque esto es gravísimo, porque no hay perdón ni en este siglo ni en el venidero. Vuelvo a repetir una vez más. De repente un día hablaste mal de tu pastor por alguna actitud que tuvo. Es un pecado y el Señor si te arrepentís te lo va a perdonar. Pero cuidado de la obra de Dios, porque estos fariseos, tan ignorantes, tan necios, estaban diciendo que algo tan maravilloso, Dios mostrando su poder sobre el reino de las tinieblas, lo que vino a hacer Jesús, sacudir el reino de las tinieblas para que nosotros podamos tener libertad. Y los fariseos diciendo que lo hacía por Belcebú, es una locura.
es una locura. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Y esto es lo que, con muchísimo amor, se lo digo, lo que tenemos que hacer todos los hijos de Dios. Usted tiene que empezar a tomar la decisión de echar fuera demonios, ¿eh? Autoliberarse para que el demonio no le siga robando la vida, para que usted realmente sea un verdadero diácono, usted sea un verdadero anciano, usted sea un verdadero líder, cuanto más un verdadero pastor, maestro, profeta, evangelista o lo que sea, o apóstol. Tenemos que tener mucho cuidado. El echar fuera demonios no es para algunos escogidos, es para todos. Aquel que cree le seguirán estas señales. Echarán en mi nombre fuera demonios. Entonces, si usted quiere vivir feliz, si quiere recuperar todos los bienes que el enemigo le robó, si quiere volver a tener felicidad, gozo, paz, paciencia, dominio propio, templanza, humildad, mansedumbre, que venga de Dios, el amor que viene de Dios, y tiene que tomar autoridad y echar fuera demonios. Entonces usted va a ver la gloria de Dios. Así que una vez más, hermanos, les doy gracias. Espero no haber ofendido a nadie, se lo digo con todo amor. Estoy a disposición si alguno de repente quiere profundizar algo más dentro de lo que yo pueda ayudar. Lo voy a hacer, estoy para eso, estamos para bendecirnos los unos a los otros, y si en algún momento tú sabes algo que yo no entiendo, te lo voy a preguntar porque quiero que me lo enseñes, porque también quiero seguir creciendo y quiero glorificar cada día más a mi Padre. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este momento por esta palabra, Señor. Ojalá, Señor, que hagas un efecto en cada corazón, que realmente podamos hacer, Padre, del templo que estamos liderando tu casa, tu reino, el lugar donde se predique el verdadero evangelio y la gente pueda encontrar sanidad y pueda encontrar liberación, Padre. También prosperidad. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pido que bendigas a todos aquellos que escucharon este mensaje. Todos los pastores que puedan estar escuchando, pastoras, Señor, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre, que si ellos no han tomado la decisión de echar fuera demonios, Padre, que los ayudes, que les hagas entender que tú estás con ellos, Padre, que te busquen de corazón y tú los vas a respaldar y el ministerio realmente va a crecer, va a prosperar, la gente va a ser bendecida y los van a reconocer como un verdadero siervo de Dios. Padre, gracias por este momento. Yo te pido ahora, Padre, que estés moviendo tus ángeles, Padre, en cada lugar donde estén escuchando, alrededor de cada uno de tus hijos. Padre, si alguno está enfermo, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo, Padre, yo te pido que lo sanes, Padre, que cortes toda maldición generacional, todo yugo de esclavitud, toda cadena, Padre, todo lazo. Padre, que liberes de toda peste destructora. Padre, si alguno está atormentado por demonios, tiene mal sueño en la noche, no puede descansar. Padre, siente movimientos en su casa, siente que alguien se le acuesta en la cama. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad. Ordeno ahora, cualquiera sea el espíritu inmundo, cualquiera sea el demonio que esté perturbando, en el nombre de Jesús le ordeno, demonio, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te hablo, demonio, suelta al Hijo de Dios, suelta al Hijo de Dios, fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesucristo te ordeno, espíritu inmundo, fuera. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendice. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús, restaurando de los pies a la cabeza, llenando de tu presencia, Padre, recuperando la paz, la alegría, el gozo, la fe, la esperanza y el amor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de cortar y dejar, esto es el peligro de la iglesia virtual. Tenemos que tener mucho cuidado. En el caso nuestro, nosotros tenemos iglesia también en Paraguay, en Argentina, tenemos miembros, y en Costa Rica, y bueno, gracias a Dios el Señor está abriendo el ministerio. Nosotros desde Uruguay sanamos a los miembros de Paraguay por teléfono o por Zoom. Cuando la gente, cuando el COVID, nosotros lo sanábamos así, por este medio. Para Dios no hay nada imposible. Dios solamente quiere ver fe. Y nuestros miembros saben de Paraguay cuando están enfermos, cuando nos llaman por algún problema de salud, dice, pastor, ya me arrepentí. Realmente ya le pedí a Dios, por favor, pastor, ore por mí, porque me está pasando esto. Nosotros reprendemos y sentimos del otro lado la gente manifestarse, a los gritos. Por eso siempre tratamos de que cuando vamos a ministrar a alguno, que haya alguien alrededor para que no esté solo. A veces si está solo y si está metido Dios, Dios controla todo. No. Dios no precisa ayuda. Pero
el tema de la iglesia virtual es este, que a veces nos acostumbramos tanto a predicar así virtualmente por el internet, y nos olvidamos que una de las funciones que tenemos que hacer como siervo de Dios es liberar a la gente. Entonces, así como estoy haciendo yo ahora con ustedes, que me han dicho por lo menos que hay gente que ha escuchado el mensaje y cuando ministré, algunos recibieron sanidad, mejoraron de diferentes cosas. Esto mismo tienen que hacer ustedes, esto tiene que ser parte de la iglesia virtual. Usted tiene que tomar autoridad en el nombre de Jesús cuando esté predicándole a su congregación, si es por Zoom o por cualquier medio, por Facebook, lo que sea, tomar autoridad, reprender los demonios para que la gente realmente no solamente escuche la palabra, sino que también reciba la bendición del cielo, la sanidad, la liberación de los demonios. Esto es lo último que quería decir. Muchas gracias por todo. Que Dios les bendiga. Ha sido para mí un privilegio una vez más estar aquí con ustedes. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén, amén, pastor. Amén. La gloria sea para el Señor. Poderoso, poderoso tiempo, pastor.